Lo que es este estudio del curso de Yeshiva Darkei Israel, la primera de una variedad. Si no tiene el bosquejo de todas las clases que se está ofreciendo, escríbeme a Los Caminos de Israel @yahoo.com y yo le enviaré lo que es el bosquejo de las diferentes clases que se está ofreciendo. Bueno, continuando lo que es el repaso de la Torah en la introducción. El plano de Dios es muy importante a entender todo esto. Dios también creó el mundo a partir de un plano y con una finalidad en mente. Su plano era la Torah. Coexistencia es más antigua que el mundo, dice Shabbat 88b. Y su finalidad, que el ser humano descubriera el significado y el objetivo de la creación en la Torah. Dios consultó la Torah y creó el mundo diseñado el universo y de tal modo que la raza humana pudiera cumplir con sus preceptos. Por esto, precisamente, porque los mandamientos de la Torah solo pueden cumplirse en esta tierra, es que Moshe pudo atraerlo del cielo consigo y dárselo a los israelitas. Cuando Dios estaba al punto de entregar la Torah a Moshe, los ángeles exclamaron indignados que el hombre era tan inferior y había de traer ruina que no merecía recibirlo. Que es un frágil persona para que la recuerdes, y que es un mortal para que lo tomes en cuenta, dice el Salmo 8, versos 2 y 5. Moshe les rebatió argumentando que la Torah solo podría haber sido concebido para el género humano. La Torah habla sobre una nación que fue liberada de Egipto. ¿Acaso ustedes fueron esclavizados por el faraón? Les preguntó, ¿la Torah exige que seamos honestos en el trabajo? ¿Acaso ustedes comercian? Les petó, la Torah ordena honrar a los prójimos, a los progenitores. ¿Acaso tienen ustedes padre y madre? Y les interrogó, la Torah prohíbe el asesinato, el adulterio y el robo. ¿Sienten acaso envidia entre ustedes? Y les retrucó Shabbat 88b y 89a. Así como es nuestro tiempo, la ausencia del templo no es óbice para que los estudiosos avanzados se compenetren en las leyes del servicio del sacrificio. También es probable que los ángeles hayan estudiado la Torah en un plano espiritual y filosófico superior a lo de los seres humanos. Moshe, en cambio, se refirió a la tierra, al hombre, como los instrumentos elegidos por el Supremo Arquitecto para que cumplan las exigencias que se imponen la Torah. Dios creó el universo en consonancias con los requisitos de la Torah, y por ende era de toda la lógica que la Torah descendiera a esta tierra donde personas de carne y hueso pudieran cumplir sus preceptos en la práctica. Eso no es algo imposible de cumplir. Los ángeles tenían razón cuando afirmaron que no robarás guarda una dimensión espiritual que transciende con mucha comprensión humana. Pero si con ella se agotará toda la significancia, entonces Dios no habría creado un mundo físico colmado de tentaciones que apelan a las pasiones más bajas y del instinto que nos llevan a codiciar a lo ajeno. Si todo lo que Dios le hubiera importado eran las conceptuaciones angelicales sobre el honor debido a los padres, entonces no habría creado padres y hijos de carne y hueso, y ni hubiera dotado la relación filial de su singular impronta de belleza y dificultad simultánea. A darse esa mezcla única de armonía y fricción de amor y de resentimiento, Moshe convenció a los ángeles de que la Torah podía manifestarse en términos concretos y a través del universo físico, de que solo por personas podrían cumplir con la voluntad de Dios y de que éstas solo serían capaces de hacerlo por medio de la Torah. Ahora, trabajar y custodiar, así fue que la Torah descendió a la tierra, pero ello no le implicó que debía despojarse de su contenido espiritual. Así fue que la Torah descendió, pero ello no implicó que debía despojarse de su contenido espiritual. Cuando Dios creó al hombre, a Adán, lo colocó en el jardín de Edén, como dice Levadam, Leavda, Ul Shamará, y para trabajarlo y custodiarlo, Bereshit 2.15.
Génesis 2:15. El Midrash explica que debía trabajarlo por medio del cumplimiento de los preceptos positivos y custodiarlo, observando los preceptos negativos y comentarios, gracias al cual accedemos a dos niveles de comprensión sobre el objeto en el cual debe encaminarse cada ser humano. Por cierto, en el jardín crecían árboles y frutos de verdad. Como todo huerto, requería su atención y resguardarlos. Pero Dios quería que Adán supiera que su misión era de un orden superior a meramente lo físico. Cuando su claridad mental llegó al sumum, el hombre puede darse de cuenta de que la verdadera esencia de toda su labor terrenal está encapsulado en su servicio de Dios, como así también de los que ha arado, enrejados y demás herramientas, preocupaciones mundanas, pueden ocuparse de su espiritualidad y provocarle una segura que le imposibilitará divisar el propósito de su misión. Por ejemplo, sobradamente conocida son aquellas tristes historias sobre idealistas que añoraban hacer del mundo un lugar mejor y que cuando por fin accedieron el poder, cayeron presas de sus cantos de sirena y olvidaron de que había motivado en el primer lugar. Hay quienes llegan al poder y lo utilizan para perfeccionar el mundo, acumulando riqueza y contribuyen en defensa de causas importantes, en tanto de que otros se vuelven poderosos y prósperos solo para gratificar el ego y dar rienda suelta a sus pasiones. Supongamos que tuviésemos el poder de mejorar la vida de la gente por arte de la magia, ¿qué haríamos? ¿Qué harías? Y hay quienes que les darían casas y cuentas bancarias para gastar a sus anchas y otros les darían conocimiento y sensibilidades hacia lo moral y lo ético. La elección, en definitiva, dependerá en el nivel espiritual de quien toma la decisión, con la cual de estas alternativas podrían trabajar y custodiar mejor que el jardín de Dios. Además, está de decir que la elección no resulta algo sencillo, puesto que la misma solo puede ser realizada por quienes son inmunes a los engaños que tan convencientemente resultan quienes se desenvuelven en la superficialidad. Vamos a ver ahora lo que es las letras indestructibles. Por el pronunciamiento de Hashem, del Eterno, los cielos fueron creados y la palabra inefable de Dios adquirió forma física. Así nos dice en el Salmo 33, verso 6. Los cielos y la tierra y toda su plenitud se convirtieron en ropaje que identifican a la palabra de Dios, la cual infunde de energía a la creación a cada instante y en cuya ausencia el mundo no podría seguir existiendo. El fuego negro, blanco y lo que los místicos dicen representa la Torá primigenia, halló expresión corporal o cópero en la tinta y en el pergamino y la sabiduría de Dios. La esencia de la Torá quedó incorporada indisudablemente con sus letras, sus palabras. Cuando los romanos de la antigüedad condenaron al sabio de la Mishnah, Rabbi Hanina ben Teradion, al morir en la hoguera por el crimen de enseñar Torá, lo envolvieron en un pergamino de la Torá y le prendieron fuego. Cuando ya estaba por morir, los discípulos le preguntaron: Rabí, ¿qué estás viendo? Porque estaba en un éxtasis, estaba en una serie. Él contestó: el pergamino es consumido por las llamas y las letras levantan el vuelo hacia el cielo, dice así en el Talmud Aborá Zará 18a. Rabí Hanina vio algo que sus alumnos no percibieron. Las llamas bien pueden quemar el pergamino y la tinta, las letras, pero las letras de la Torá son eternas, son para siempre, puesto que el rollo del pergamino es su morada, no su esencia. En la obra del escriba ya se oculta la sabiduría del supremo escriba, que compuso y escribió la primera Torá en el fuego negro sobre el fuego blanco. Los verdugos de Rabí Hanina ciertamente se regocijaron como lo han hecho otros representantes de la bárbara a lo largo de la historia, de los inicuos, de los que habían matado a muchos de los sabios.
mientras que descargaban su odio sobre la Torá de Dios, el símbolo de todo lo que aborrecían, no obstante la cual son intentonas para destruir la Torá, resultaron tan inútiles como se hubieran tratado de anular las leyes de la naturaleza. Las letras son eternas, puesto que encarnan la voluntad del Eterno. Y es por eso cuando leemos y estudiamos Torá, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos encarnando la Torá en nuestro ser, en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestra alma. Esto viene ahora que ver con la ley oral, porque sabemos que la Torá está compuesto de lo escrito y lo oral que fue transmitido. La ley oral, cuando vemos acá, está acompañada de una tradición fidedigna que explicaba el significado del pasaje poco claros y nos facilitaba las reglas y los métodos para interpretar adecuadamente el texto. Incluso, una lectura somera de la Torá nos demuestra que la existencia de esa tradición era imprescindible. Aún entre el mundo de los caritas que no te creen en lo que es la ley oral, si han tenido que inventar sus propias tradiciones dentro de los marcos de la interpretación de la Torá. Claramente la necesidad de una tradición oral estaba ya presente desde el tiempo de Moisés. Y esta tradición continúa. La Torá ordena que quien agrede a su prójimo debe de pagar ojo por ojo. Ayin tajat ayin, como dice en Éxodo 21-24. Y sin embargo, en toda la historia judía jamás se propinó un castigo físico por agredir a alguien, como lo ves en el mundo musulmán, que toman la palabra ojo por ojo, que si sacaste un ojo hay que sacarle el ojo, si robaste hay que cortarte la mano. Esto no es el concepto bíblico ni judío. Sin embargo, fue una mala interpretación, como lo que vemos con las dos hijas del judaísmo. Este versículo siempre se extendió como una obligación de compensar pecuniariamente la víctima de la agresión. Moshe y sus sucesores nunca se habrían tomado la libertad de cambiar el significado literal de la palabra de Dios. Moshe ordenó a los israelitas realizar el sacrificio kasher de animales, ka'asher tzivitich, tal como te ordené, en Deuteronomio 12:21. Interesante que en un país están prohibiendo lo que es la carne kasher porque no permiten poder dormir el animal antes de matarlo. Y causa de eso tiene que ver con el sistema oral de que se le concedió a Moisés de instruir al pueblo de cómo matar un animal para que sea kasher. Tradición de la cual todavía tenemos entre nosotros. Sin embargo, en el texto escrito de la Torá no encontramos ninguna de las complejas exigentes reglas que regimentan el sacrificio de kasher. ¿Dónde los ordenó? ¿Dónde se encuentra? No lo vas a hallar porque es parte de la ley oral. La lista de ejemplos y expresiones es extensísima. Lo que todo esto implica resulta meridianamente claro. Existe un complemento para la Torá escrita, una ley oral. Torá Sheba'al Peh, en cuya ausencia la Torá escrita podría verse expuesta a tergiversaciones e interpretaciones antojadizadas al punto de que queda irreconciliable, como de hecho ha pasado en tiempo anterior por los ignorantes a lo largo de los siglos, incluyendo, cuando digo ignorante, incluyendo los caritas y también incluyendo todas las hijas del judaísmo que salió de ella. Las primeras generaciones del pueblo judío tenían una percepción tan clara de la esencia espiritual de la Torá, que podían en efecto percibir de lo que Dios estaba esperando de ellas. Abraham, Isaac y Jacob pudieron alcanzar los peldaños más elaborados del ser humano que pudo alguna vez llegar espiritualmente hablando, puesto que cumplieron con la Torá antes de que éste fuese entregado. ¿Quiénes le comunicaron las leyes de la Torá? Nadie. Su propia grandeza espiritual les dictaba cuáles actos debían realizarse, cuál evitarse. Su propia santidad les dotó de capacidad de discernir cuáles acciones intensificarían esa santidad y cuáles profanarían esa santidad. Dios y la Torá forman una sola unidad. Cuando los patriarcas pudieron alcanzar los cumbres espirituales que les permitieron acceder a la máxima cercanía con lo divino, a la que el ser humano puede aspirar,
a la vez se convirtieron en encarnación física de la Torá. Literalmente, la Torá hecha carne. No solamente pasó en el primer siglo, sino pasaba por toda la vida, historia judía. Pudieron asimismo comprender cómo esta manifestaría a través de los actos de los hombres. Y esto es lo que dice Nachman, el Ramban. Después de la entregada de la Torá, la ley oral posibilitó lo que los judíos comprendían adecuadamente la Torá escrita. Y así derivaban de las leyes de los principios cuyas aplicaciones serían necesarias para enfrentar situaciones nuevas. Siempre era al día. Ya por eso no es leyes viejas, siempre al día, aplicando al día cotidiano. En sí es el que el intelecto humano sea capaz de descifrar algo que de la sabiduría divina, por poco que fuera, representa uno de los obsequios más maravillosos de que Dios le haya dado al hombre. Rabbeinu Tam lo planteó de la siguiente forma. El hecho de que el hombre pueda ocasionar y brindar una explicación lógica para una y otra ley no constituye más mínima evidencia de que la Torá es válida, ya que ella no precisa hallar legitimación en el beneplácito humano. Más bien, la capacidad de comprender algún aspecto de la sabiduría de Dios es un tributo a la genialidad del intelecto humano. Estudiar la Torá es más noble y vocación del hombre, es lo más noble que hay. Y esto lo vamos a ver en el próximo video.